Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto por el tema 3, electrodinámica. En el vídeo anterior estuvimos analizando la ley de Faraday y estuvimos explicando en los distintos experimentos cómo se aplicaba. Y también analizamos la ley de Lenz, el significado del signo menos de la ley de Faraday. En muchas ocasiones se denomina ley de Lenz-Faraday. Pues bien, el vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 2 de febrero del año 2021. Y a lo que nos vamos a dedicar en un primer momento es a aplicar en ejemplos la inducción electromagnética que acabamos de estudiar. Vamos a ir viendo las distintas posibilidades en las que nos podemos encontrar dicha inducción. Para ello, vamos a analizar la ley de Faraday. Para que tengamos una corriente necesitamos una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz es producida por la expresión que conocemos como ley de Faraday. ¿De acuerdo? La derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. O lo que es lo mismo, menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de B por diferencial de S, el campo magnético por el diferencial de superficie. Pues bien, la cosa está en que veamos en qué condiciones o qué maneras tenemos de producir dicha corriente. Para ello tenemos que analizar, prestar atención a la integral, pues es justamente dentro de la integral donde encontramos los factores de los que depende esa fuerza electromotriz. Aparte está la derivada temporal, que ahora después comentamos. Para resolver este tipo de integrales, en los que tenemos lo que se conoce como una integral de flujo, que es una integral de superficie, tenemos que entender que el campo y el vector de superficie están en un producto escalar. Entonces, comúnmente uno tiene que analizar, dada la superficie, digamos por ejemplo la superficie siguiente, hacia dónde apunta o en qué dirección y sentido va el campo. Imaginemos, por ejemplo, que el campo magnético pues sigue esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces vamos a minimizar esto un poco para que parezca que... Vale. Que se vea que el vector campo pasa por detrás de la superficie. Y recordemos que las superficies, matemáticamente hablando, se definían a partir del vector de superficie, que era un vector perpendicular al plano de la superficie. En este caso, pues de alguna forma, pues podemos considerar que dicho vector es tal que así. ¿Vale? Es perpendicular. Si entendemos que esa superficie, pues bueno, es diferencial, es pequeña, pues entonces tenemos que nuestro vector campo y nuestro diferencial de superficie, nuestro vector diferencial de superficie, forman un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra integral, antes de resolver la integral, tenemos que tener en cuenta este producto escalar, lo que sería lo mismo, la integral de superficie de b por el coseno de alfa, del ángulo que forman
el vector campo y el diferencial de superficie, diferencial de superficie. Ya se nos quedaría la expresión sin el carácter vectorial y tenemos tres elementos que van a influir en el flujo magnético y que luego después habrá que derivar. Entonces, de lo anterior podemos concluir dos puntos. El flujo magnético depende de B, de la superficie y del ángulo alfa que forman B y diferencial de S. Y luego, por otro lado, la fuerza electromotriz, la FEM, es la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Luego, necesitamos, para que haya FEM, de modo que para que haya fuerza electromotriz se tiene que cumplir primero que la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético sea distinto de cero. Eso es una condición que necesitamos. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir que esa derivada sea distinta de cero? Pues bien, para ello tenemos que recurrir a la primera conclusión que hemos obtenido anteriormente, que el flujo magnético depende del campo, del diferencial de superficie y del ángulo que forman el campo o el diferencial de S. Para que eso ocurra, si eso podemos quitarle ahí la condición, vamos a hacerlo así con letras porque no hay orden. Para que se cumpla esa derivada, una de dos: o el campo magnético es variable, entonces al realizar la integral y obtener el flujo magnético vamos a hacer la derivada y por lo menos el campo magnético depende del tiempo y esa derivada va a ser distinta de cero. El segundo caso, la superficie varía con el tiempo, es decir, a lo mejor el campo magnético es constante, pero como la de superficie varía con el tiempo, cuando yo compute la integral voy a obtener un resultado que en la superficie me depende del tiempo. Entonces al hacer la derivada temporal me va a salir una derivada distinta de cero. Y por último, la tercera cosa de la que depende el flujo es del ángulo que forman el campo magnético y el diferencial de superficie. Por lo tanto, la última opción es que varía el ángulo alfa con el tiempo. ¿De acuerdo? Recordemos que el ángulo alfa es el que forman el campo magnético y el diferencial de S. Y aquí nos van a surgir los tres apartados que vamos a estudiar: el 6.1, el 6.2 y el 6.3. Vamos a empezar con el primero de ellos
para ver cómo se induce la corriente. Entonces tendríamos 6.1 CEM inducida al variar el campo magnético. Veremos que cada uno de los tres ejemplos será un problema tipo que nos podemos encontrar en selectividad. Entonces, vamos a considerar supongamos un campo magnético B que depende del tiempo, ¿vale? Por ahora no le vamos a poner un valor concreto, entonces vamos a tener en este seno pues hay un campo magnético, en este espacio otro campo magnético, y dentro de ese campo magnético vamos a tener una espira. Una espira es un circuito, digamos un trozo de conductor enrollado, ¿no? Entonces podemos considerarlo como un conductor a fin de cuentas, y aquí estaría nuestra superficie, lo que encierra la espira. Entonces, como el campo magnético es variable, nosotros ahora nos podemos plantear calcular la F. Entonces, la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Primero tenemos que calcular el flujo. El flujo magnético es la integral de superficie de B por diferencial de S. Pues bien, este es el primer tipo de integral de flujo que vamos a tener que aprender a resolver. En esta situación, el campo magnético y el diferencial de superficie son paralelos. Vamos a suponer que el vector diferencial de superficie va hacia afuera. Es un vector, como hemos dicho antes, como la superficie, lo que encierra la espira, es un vector perpendicular al plano de la espira. Como la espira está contenida en el plano del papel, de la pizarra, el vector campo y el vector diferencial de superficie van en la misma dirección y sentido. ¿Se podría haber puesto el vector diferencial de superficie en sentido contrario al campo, aunque en la misma dirección? Es decir, entrante. Sí, se podría haber puesto. Porque cuando tú coges una superficie abierta, como es siempre la superficie, por ejemplo, de un rectángulo, una superficie cerrada sería la de una corteza esférica, el vector de superficie tú lo puedes poner en la orientación que tú quieras. Si la superficie es cerrada, normalmente se suele coger la orientación del vector hacia afuera, pero en este caso sería igual. Por comodidad, para evitar signos raros, pues cojo el mismo sentido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El ángulo que forman, alfa, es 0 grados centígrados. 0 grados. Y el campo, para resolver esta integral, pues será la integral de superficie de B diferencial de S y el coseno de 0 de alfa, que es 0. Si queremos, pues lo podemos poner por comodidad para evitar lo que es lo mismo. La integral de superficie de B diferencial de S. Y aquí ocurre lo siguiente. El campo magnético es variable, depende del tiempo, pero no depende de la superficie, que es justamente lo que estamos integrando. Una integral de superficie, uno integra el valor del campo en cada punto de la superficie, pero es independiente el valor del campo de la integración en la superficie. Por lo tanto, puede salir de la integral
y la integral de superficie de diferencial de S es B por S. Vamos a traer esto un poco más hacia acá. ¿De acuerdo? Porque la integral de diferencial de S sobre S es S, igual que la integral de diferencial de X es X. Aquí podemos decir que B es independiente de la integral. ¿Vale? Por lo tanto ya tenemos el flujo. Y ahora calcular la corriente inducida. Que se nos va a quedar la derivada con respecto del tiempo de Bs. Evidentemente, como la superficie es constante, puede salir de la integral, perdón, de la derivada, y entonces se nos queda que la fuerza electromotriz es S derivada del campo magnético con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Habría que suponer un caso. Ejemplo, pues podemos suponer un caso. Espira de 2 por 3 metros y B de T lo vamos a poner en módulo directamente. Por ejemplo, 2T cuadrado teslas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que la superficie es 6 metros cuadrados y la fuerza electromotriz va a ser menos S diferencial de B con respecto de T, lo que es lo mismo, menos S la derivada con respecto del tiempo de 2T cuadrado, menos S 4T, y esto es igual a 6 por 4 menos 24T Weber por segundo. ¿De acuerdo? Entonces vemos que en este caso la fuerza electromotriz en una situación como esta tiene un valor de menos 24T. Dependiendo del valor del tiempo, la fuerza electromotriz será distinta. ¿Eso qué quiere decir? Porque la corriente inducida tendrá un valor diferente en cada caso. Vemos que la derivada con respecto al tiempo de B no tiene por qué salir un número, puede salir otra función como es natural, en este caso pues 4T, una función lineal, y nos podrían poner como valor de campo magnético cualquier función dependiente de T, cualquiera. Como sabemos derivarlas, pues las derivamos y punto. Mi recomendación es que en el caso de que nos encontremos con un problema de este tipo, pues hagamos todo esto de manera general, sin meter expresiones concretas del ejercicio para llegar a esta ecuación. Y una vez que llegamos a la expresión recuadrada, pues ya aplicar los datos que tengamos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el 6.2, y es el que nosotros denominamos pues fuerza electromotriz inducida, es decir, FEM inducida al variar el tamaño de la superficie. Es otro problema típico
supongamos, en este caso, un campo magnético B uniforme, ¿de acuerdo? ¿Podría ser también variable? Pues sí, pero bueno, vamos a resolver para cada caso y luego pues ya podríamos inventarnos un problema más complejo en el que haya varias variables dependientes del tiempo. Vamos a poner nuestro campo magnético y ahora para hacer la superficie que varíe con el tiempo, pues podríamos suponer muchísimos ejemplos, podríamos poner muchos ejemplos, pues desde una superficie que se va empequeñeciendo o que va agrandándose, o una superficie, por ejemplo, que inicialmente está dentro del seno del campo y se va desplazando hacia afuera, en analogía con el experimento 1 de Faraday, ¿vale? Hay un ejemplo muy típico, es un problema clásico, que es el siguiente: suponer que tenemos una espira igual que antes, pero ahora la espira tiene la siguiente estructura. Digamos que es una espira que tiene tres partes completas, fijas, rígidas, pero tiene una cuarta parte que es móvil, que es la parte verde, la zona verde, y que se desplaza con una velocidad v hacia la derecha. Entonces, la espira varía de superficie conforme avanza el tiempo, porque claro, digamos, el conductor verde, la parte verde, el lado verde, empieza a lo mejor en el extremo izquierdo de la espira y se va desplazando hacia la derecha. Una vez que la espira saliera del seno del campo, pues ya no está en contacto con los otros dos extremos de la espira azul y ya pues no habría espira, ¿vale? Pero bueno, en el proceso tenemos una espira que va aumentando de superficie. La longitud de ese lado lo podemos llamar L, y entonces tenemos, de nuevo, seguimos el mismo procedimiento de antes, exactamente el mismo. Tenemos por un lado la ley que nos proporciona la fuerza electromotriz en función del flujo. Primero calculamos el flujo. Podemos estar en una situación similar a la de antes. El vector superficie lo coloco paralelo al campo, entonces el flujo magnético vuelve a ser la integral de B por diferencial de S, alfa es 0 grados y entonces pues la integral de superficie es B diferencial de S. B puede salir fuera y ahora tendría que integrar el diferencial de superficie. Aquí hay un problema. El diferencial de superficie, ¿cuál va a ser? Esa es la gran pregunta, porque el diferencial de superficie ahora no es es la superficie, eso es verdad, pero la superficie va variando con el tiempo, entonces esta integral es un poco más complicada. Tenemos que modificar este diferencial de S para hacerlo acorde a este proceso, y en cada ejemplo hay que intentar construir el diferencial de superficie para que a la hora de integrar tú puedas ver la evolución, digamos, o
del tamaño de la superficie, cómo va cambiando el tamaño a medida que pasa el tiempo. Suele ser muy útil utilizar este procedimiento. Como vemos, al ser una espira rectangular, bueno, vamos a hacer aquí un llamamiento. El diferencial de S. Al ser una espira rectangular, es lógico pensar que la superficie sea A por B. Bueno, para que no haya errores, vamos a poner A por B, ¿no? Base por altura. El problema es que si llamamos a BL, ¿no? El lado A va variando con el tiempo. Digamos que esto sería B y esto sería A. Como el lado varía con el tiempo, aprovecho la expresión de la cinemática, velocidad es igual a espacio partido por tiempo, o a una longitud partido por tiempo. Al final, digamos que la espira el trozo verde, el conductor verde, va moviéndose a una velocidad constante. Entonces, el punto que estoy marcando con el láser, que está sobre el lado A, está describiendo un MRU sobre este lado de la espira. De alguna forma, podríamos decir que la velocidad v a la que se mueve el conductor es x partido por t. O lo que es lo mismo, el espacio recorrido es velocidad por tiempo. Entonces, esto va a ser igual a A. Y de esta forma hago depender la longitud, el lado de la espira, del tiempo, porque a fin de cuentas el trozo verde se va moviendo en función del tiempo. Lo que ocurre es que llamar a A v por t y sustituir en S nos daría que S es v por t y por b, que en este caso es L. Y eso no es del todo correcto, porque lo que nosotros tenemos que encontrar es el diferencial de S. Pero no hay problema, porque el diferencial de S es un diferencial de superficie, es un trocito pequeño de superficie. Y nosotros, como L es constante, es decir, un lado de la superficie, digamos, que define la superficie, una longitud que define la superficie es constante, la otra no, pues yo puedo aprovechar y de hacer lo siguiente. En vez de poner la expresión de la cinemática sin diferenciales, la pongo como diferenciales y digo que la velocidad es el diferencial de x con respecto del tiempo. Entonces el diferencial de x es v diferencial de t. De esta forma tomo como un diferencial un trocito pequeño del lado A al diferencial de x, como diferencial de x. Entonces mi diferencial de S va a ser la longitud L por el diferencial de x. Ese sería un trocito de superficie muy pequeño, que es su base por su altura. Pasa que la base la hago muy pequeña. ¿La altura también podría haberla cogido como un diferencial de L muy pequeño? Sí, pero no me interesa, porque el diferencial de L
yo sé que va a ser L, porque L es el valor máximo. La integral de manera, digamos, más rigurosa, habría que coger el diferencial de S como un diferencial de X y aparte un diferencial de L e integrar para toda la superficie. Pero como la longitud L es constante, pues puedo considerar directamente L. De forma que diferencial de S es diferencial de X por L. O como normalmente se escribe para que quede mejor, L diferencial de X. Y como diferencial de X es V diferencial de T, entonces el diferencial de S se me queda como LV diferencial de T. ¿Vale? Aquí está mi diferencial de S. Como digo, esto es un truco que se utiliza bastante en este tipo de problemas. Utilizar la expresión de la cinemática, solo que para construir el diferencial de S hay que coger la expresión de la cinemática en forma diferencial, ¿vale? De acuerdo, una vez que tenemos el diferencial de S ya podemos resolver la integral. El flujo magnético va a ser B, la integral de superficie de diferencial de S, o lo que es lo mismo, B, la integral de superficie de LV diferencial de T. Y en este caso, esa integral de superficie ya se ha convertido en una integral únicamente en diferencial de T. El porqué de este salto es precisamente lo que he explicado antes. La integral de superficie nos obligaría a hacer una integral. Primero, integrar en una dirección, en la dirección de A, con diferenciales de X. Y habría que hacer otra integral en la dirección de B, con diferenciales de L, desde 0 hasta L. Porque las integrales normales, digamos que solo tienen una dimensión, las integrales de superficie tienen dos dimensiones, lo cual al final te llevan a hacer dos integrales, una por cada dirección, y las integrales de volumen te llevan a hacer tres integrales, una en cada dirección, independiente. Aquí hemos aprovechado que al final esta integral, al ser L constante, va a salir L, y aquí hay un salto, aquí hay escondida esa integral, la integral en la dirección de B, que sale L. Por lo tanto, ya solamente hay que integrar en diferencial de T, que la integral de diferencial de T es T, porque L y V son constantes. De forma que me queda BLV T. Ese es el valor del flujo magnético. Y ahora podemos pasar a resolver la parte segunda, que es la fuerza electromotriz. Calculamos la FEM. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo, pues menos derivada con respecto del tiempo del flujo magnético, que como vemos es BLVT. Y esto, como bien sabemos, B, L y B y V son constantes, salen fuera y la derivada de T con respecto de T es 1. Menos BLV. Entonces, la fuerza electromotriz vemos que en este caso es constante. No depende no depende del tamaño de la superficie. ¿Vale? Nos va a salir una fuerza electromotriz constante. Es importante notar que en este caso, esto que estamos utilizando aquí no es la ley de Faraday. Es importante recordar que este ejemplo es análogo al experimento 1 de Faraday.
Por tanto, la expresión de la fuerza electromotriz no es la ley de Faraday, sino la FEM de movimiento. Recordemos del vídeo anterior que hablábamos de fuerza electromotriz de movimiento porque en esta situación tenemos un conductor que se está moviendo. Por lo tanto, la causa de la fuerza electromotriz no es un campo magnético variable. Y aquí está claro que induce un campo eléctrico variable que a su vez ejerce una fuerza eléctrica, sino que es la ley de Lorentz la que causa la fuerza electromotriz. La causa de la FEM es la ley de Lorentz. Muy bien. Y bueno, en este caso, pues resolver un ejemplo tiene poco fuste, porque a fin de cuentas sería poner un ejemplo con los datos y al final, pues calcular la fuerza electromotriz es simplemente sustituir los valores. Como digo, este ejemplo quizás es de los más complicados, porque en muchas ocasiones te ponen una variación de la superficie y tú tienes que buscar la forma de configurar el diferencial de S para que te salga la integral y poder derivar. En selectividad no suele darse mucho. Es mucho más recurrente el 6.3, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, pasamos al siguiente ejemplo, 6.3, y este lo vamos a llamar fuerza electromotriz inducida al variar el ángulo que forman B y diferencial de S. Muy bien, en este caso, tanto la superficie como el campo lo vamos a suponer constantes. Por comodidad, B uniforme. Y lo que ocurre, uno de los mecanismos que más se utilizan, más recurrentes, para conseguir que el campo magnético y el vector de superficie cambien en ángulo, es hacer que la espira gire. Es ponerle un dispositivo, un motor, algo a la espira para que la espira esté girando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un pequeño esquemita en el que tenemos nuestro campo magnético. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí estaría el campo magnético. Y nosotros ahora tenemos una espira que vale, así parece que va a salir una espira que inicialmente está así, con un vector de superficie tal que así. Ahora vamos a tener un caso 2. El tiempo pasa. El campo sigue apuntando en la misma dirección y sentido. Y ahora nuestra espira pues tiene la siguiente orientación.
Entonces ahora el vector campo, perdón, el vector superficie apunta hacia abajo. Luego después en un tercer caso sigue girando la espira y ahora tenemos la espira otra vez paralela como al principio, pero como va girando, el vector superficie ahora apunta en sentido contrario a como apuntaba al principio. Y un último caso, ya para terminar el giro completo, la espira vuelve a girar otros 90 grados. Pues lo vemos que todo esto es un proceso temporal, es decir, que la espira está girando la espira de superficie S gira. ¿Y cómo va a girar? Pues normalmente gira con una velocidad angular omega o lo que es lo mismo, omega es el ángulo por z por el tiempo, cosa de pues, cinemática angular. Pues bien, aquí la situación es muy sencilla. En cada instante de tiempo la espira va tomando una orientación y el ángulo, y por lo tanto varía el ángulo entre el diferencial de S y B. ¿Vale? Si hace falta poner aquí el tiempo transcurre, ¿no? Para que no haya duda de que aunque dibujamos 4 situaciones, en realidad es un continuum. Es decir, aquí forman 0 grados, luego aquí forman 90, 180, aquí otra vez 90, etcétera, etcétera. Primero, al igual que antes, calculamos el flujo. En este caso la integral vuelve a ser muy sencilla, por algo se repite tanto en selectividad. La verdad que la integral no tiene mucha dificultad. De nuevo tenemos que en este caso b diferencial de s, el ángulo va cambiando. Entonces tenemos que modificar. Bueno, me he dado cuenta que aquí he puesto esto al revés. Esto sería z partido por t. El ángulo partido por el tiempo. Si lo ponemos en forma diferencial, ahí me he confundido. Bien, tendríamos b por diferencial de s sería la integral de superficie de b coseno del ángulo z diferencial de s. Y aquí ocurre que el ángulo, aunque el ángulo va cambiando, que además podemos aprovechar y ya podemos ponerlo dependiente del tiempo y de la velocidad angular, si no lo hacemos ahora después, aunque el ángulo va cambiando es independiente de la integral de superficie. La superficie
le da igual a la superficie estar orientada en cualquier dirección del espacio. La superficie es siempre la misma. Por lo tanto, b coseno de z sale de la integral de diferencial de s es s. Ahora bien, para calcular la FEM tenemos un problema. Y es que la fuerza electromotriz, que depende del flujo, va a ser menos la derivada con respecto del tiempo de bs coseno del ángulo. B y S son constantes, pero el ángulo no. Entonces tenemos que aprovechar la expresión de la cinemática angular, del movimiento angular, y decir que el ángulo va a ser igual a omega por t, que además nos dan la velocidad angular. Entonces se nos queda que la derivada menos la derivada con respecto del tiempo de bs coseno de omega t, y ahora sí, la derivada temporal del coseno de omega t con un signo menos es bs omega seno de omega t, la derivada del seno. ¿Vale? Vamos a ponerlo en otra hoja para que se vea mejor. Como decimos, el flujo magnético ha salido bs coseno de omega t y la fuerza electromotriz ha salido bs omega seno de omega t. Por lo tanto, la fuerza electromotriz está desfasada con respecto del flujo pi medios, porque tienes coseno y seno. De forma que si nosotros hiciéramos una representación gráfica, que suele ser también típica, muchas veces la piden en selectividad, aquí ponemos el tiempo, aquí ponemos el flujo. La representación es la de un coseno que está modulado por una amplitud que viene dada por el producto de B por S. Más o menos que se vea ¿vale? Esta es la del coseno. Esto sería menos BS y esto sería BS. ¿De acuerdo? Y si hacemos la misma representación, pero de la fuerza electromotriz, en realidad vamos a tener un seno. Vamos a poner aquí también que está modulado igualmente por BS y por menos BS. Luego, en función en el momento en el que lo estemos analizando, vamos a ver que el flujo y la fuerza electromotriz pueden tomar valores máximos y valores mínimos. El flujo magnético máximo va a ser cuando el coseno de omega t, esto es 0. Coseno de 0, que vale 1. Es BS, si solamente si, coseno de omega t es igual a 0. Igual que la fuerza electromotriz es máxima, que va a ser igual a BS omega,
si, solamente si, el seno de omega t es igual a 1. Aquí me he equivocado, quería poner 1, 1. Lo que es lo mismo, omega t igual a 0 o omega t igual a pi medios o 90 grados. ¿Vale? Aquí me comió la W, la omega. Entonces esta representación suele ser muy útil. La suelen pedir a menudo. Vemos que va oscilando. Además, este ejemplo suele ser muy repetido por una sencilla razón. Como vemos, la fuerza electromotriz va oscilando y si la fuerza motriz oscila, eso quiere decir que la corriente no va a ser constante. Como la fuerza electromotriz varía con el tiempo, la corriente inducida será variable. Ahora, eso sí, como la forma de variar es una variación que presenta un periodo, es decir, que alterna puntos máximos con puntos mínimos y vuelve a repetirse, estamos ante un caso paradigmático típico de lo que se conoce como la corriente alterna. ¿Vale? La FEN cambia de signo, pues toma valores máximos y valores mínimos, y con ello alterna el sentido de la corriente. Pues si la FEN tiene un signo, por la ley de Lenz, la corriente girará en un sentido, y si tiene el signo opuesto, por la ley de Lenz, girará en el sentido contrario. ¿Vale? Así se produce la corriente alterna. Y dicha corriente alterna podemos deducirla si hacemos, suponiendo un caso ideal, en el caso ideal vimos que el voltaje es igual a la fuerza electromotriz. Entonces, como es igual a I por R, entonces I va a ser igual a fuerza electromotriz partido por la resistencia, y de este modo tenemos que la corriente alterna va a ser igual a I sub 0 seno de omega t, donde I sub 0 va a ser igual a Bs omega partido por R. ¿Vale? Esto es una aplicación en el caso ideal que podemos utilizar la ley de Ohm y obtenemos una corriente que varía con el tiempo de manera sinusoidal, por lo tanto va cambiando de sentido la corriente. Eso es lo que nosotros entendemos como una corriente alterna. Es la corriente pues, que se utiliza por norma general en los montajes, ¿no? Eléctricos. Resolveremos ejercicios de este caso. Habrá que deducir la fuerza electromotriz o el cálculo. Si es cierto que en ocasiones, por lo que sea, ya te dan datos de la fuerza electromotriz o del flujo y te dan los resultados directamente, entonces a lo mejor no te salen como coseno y seno, sino que a veces sale alternado. El flujo como seno y la fuerza electromotriz como coseno. Eso no nos debe inducir a error, porque al final el seno y el coseno son funciones
que tú las puedes modificar. Al estar desfasada a pi medios, pues tú puedes introducir un desfase y se puede trabajar tanto con seno como con coseno. Eso no tiene mayor importancia, ¿vale? Digo, ya depende del ejercicio. Lo que sí es cierto es que si varía el ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie, pues nos van a surgir expresiones similares a las que tenemos recuadradas, ¿vale? No olvidar nunca lo de la corriente, por si en ocasiones puede surgir el cálculo también de la corriente. Aplicando esto de la ley de Ohm, pues surge automáticamente y ya se puede calcular el valor de la corriente para un tiempo dado. Nos daría la resistencia del circuito o de la espira o lo que sea, ¿vale? Y por último, aunque no lo hemos mencionado al principio, sí tenemos que comentar una última situación que no es un ejemplo como tal, sino que es una aplicación. Sería el 6.4, fuerza electromotriz inducida en varias espiras. En ocasiones nos encontramos con dispositivos en los que la inducción electromagnética tiene lugar en varias espiras enrolladas a la vez. Digamos, por ejemplo, en el caso pues, de una bobina o un solenoide, algo así. Es decir, un caso que podría ser, supongamos, un campo magnético tal que así. Hacerlo mejor. Y ahora tenemos una espira, tenemos, por ejemplo, la siguiente situación. Una espira que no es doble ni triple, que tiene muchas espiras juntas, ¿vale? Muchas espiras. Entonces, en una situación como esta, ¿cómo se puede calcular la fuerza electromotriz? Pues no hay ningún problema. Lo único que hay que hacer es multiplicar por el número de espiras. En esta situación basta con multiplicar por el número de espiras. Entonces, si en vez de poner muchas espiras, suponemos n espiras, entonces la ley de Faraday viene multiplicada simplemente por el número de espiras, ¿vale? Entonces, todos los problemas anteriores se pueden plantear igual, solo que en vez de con una espira, pues tenemos 5 espiras, 7 espiras, 8 espiras. Basta con poner una n ahí, multiplicando, y ya no hay ningún problema. Todos los ejemplos anteriores se resuelven igual. Basta introducir el número de espiras en la ley de Faraday, o en su caso, o en la F de movimiento, ¿no? En la fuerza electromotriz de movimiento. Sabemos que esa expresión es análoga
a la ley de Faraday, pero no es la ley de Faraday. Pues bien, con todos estos casos podemos hacer frente a los distintos ejercicios y problemas que nos vamos a encontrar en este tema. Ya nos queda brevemente comentar el tema de la autoinducción, que es algo bastante curioso que ocurre en los circuitos cuando nos encontramos con corrientes variables. Y por último, la unificación de Maxwell, donde ya por fin hacemos un breve resumen y agrupamos todo el conocimiento del electromagnetismo en 4 ecuaciones para poder construir el campo electromagnético en toda su magnitud.